historias como la que vamos a observar expone el corazón de todos. Como te digo, la predicación expositiva te lleva a terrenos donde uno no quisiera ver todo un cuadro, cómo están las personas sin Cristo. Pero esto hace, pero otra vez, tenemos que evaluar nosotros, cada uno de nosotros. Pero ¿dónde estamos parados? La semana pasada observamos cómo la oposición, la animosidad o la aversión era tan evidente frente a los primeros cristianos. Recuerdan que los primeros cristianos fueron perseguidos y se observó cómo ellos fueron fieles en llevar el evangelio al mundo en el que ellos conocían. Pero también vimos que a pesar de esto, a pesar de la gran persecución, se mantuvieron firmes en sus tareas. Ellos impregnaron, permearon los lugares a donde llegaban con el evangelio. No dejaron de hacer la tarea para la cual fueron llamados. Y esto es hermoso. Es hermoso contemplar ese tipo de cristianos. Pero lo vemos como si estuviese solamente en un cuadro. Y nos gusta ver los cuadros. No sé a cuántos de ustedes les gusta ver cuadros. Y te contempla los cuadros. Y cuando recuerdas hacia atrás a mártires como Esteban, o como estos creyentes que son esparcidos por causa del nombre de Cristo, es lindo contemplar y todavía podemos decir, wow, qué ejemplo. Pero hasta ahí llegamos. Porque, ¿qué pasaría, como yo le decía la semana pasada, si tuviéramos que vivir las mismas circunstancias que ellos vivieron? El mismo tipo de persecución que ellos vivieron. ¿Cómo responderíamos nosotros frente a esa hostilidad del mundo? ¿Por qué solo vemos como si fuese un cuadro y lo tomamos como un gran ejemplo? ¿Y por qué no vamos más allá para poder hacer la tarea la cual Dios nos ha llamado? El domingo pasado, una y otra vez, recordaba que nuestra tarea es evangelizar, ir y evangelizar, hablar del evangelio a personas. En la reunión de casera general que tuvimos, también les mencionaba, es nuestra tarea hablar del evangelio. Y no tenemos que esperar de personas, de iglesias que vengan y amén por los que vienen a ayudarnos a hacer la tarea. Pero evaluemos, ¿cuántos de nosotros esta semana tomaste un tiempo para hablar, abrir tu boca, para hablar del evangelio? Bueno, ahí puedes ver que a veces solo vemos estos honorables ejemplos, pero a veces no estamos dispuestos a hacerlo. Bueno, entonces caeríamos en este saco donde dice Santiago que seríamos solamente oidores y no hacedores de la Escritura. Por lo cual pensemos esto. Entonces, hermanos, ¿de qué está sirviendo todo lo que vamos aprendiendo? Esto nos debe empujar a obedecer. Les quiero animar a que nos llamemos, nos motivemos, nos estimulemos a esta tarea de evangelizar. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos es un libro donde te lleva a observar a creyentes que van a extender el reino de Dios, van a hablar del evangelio. Y es inevitable que consideremos distintos ejemplos para que podamos ver nuestra vida como luce a comparación de estas vidas. Pero no solamente verlos, sino imitarlos. Y estar dispuestos a vivir la hostilidad que el mundo también trae sobre los cristianos, porque esto no ha cambiado. Entonces hemos visto esto la semana pasada, como opositores llamados antagonistas, o sea, los que se oponen, pero no pudieron hacer nada contra el evangelio, porque no pararía esto. La oposición no frenaría el avance del evangelio. Lo único que han hecho es, en medio de su odio, es ser usados soberanamente para que ahora estos cristianos salgan al mundo a hablar del evangelio. Esto es, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y aún en esta situación llevó que el evangelio salga. Qué hermoso fue ver todo esto. Y en medio de lo que observábamos, vimos a Felipe que desciende a Samaria. Y en Samaria, o va a Samaria, y en Samaria predica, enseña, y luego vemos que todos los pobladores se llenaron de gozo porque están oyendo el evangelio.
nos quedamos así, impactados por esto. Pero Lucas ahora nos va a llevar a observar un contraste con la vida de este hombre llamado Felipe, y nos va a llevar a observar a un hombre que es un hombre perverso, aquí llamado un hombre que está esclavo en la oscuridad. Y vamos a ver, pensaba de esta manera: las artimañas que el enemigo ha usado no ha cambiado. Lo que hace hoy en día es que personas vean el cristianismo como un lugar donde puedan sentirse cómodos para poder sacar distintos provechos. Pero estas personas están cautivados por sus propios corazones. A ellos no les impresiona la vida de los demás, sino les impresiona, no les impresiona lo que ha pasado en el corazón, sino les impresiona las cosas externas y se sienten cómodos allí. Estos son capaces de cautivar y enseñar de manera incorrecta, ser hombres falsos, ser hombres que pueden ir contra la verdad porque van a vivir de esta manera. También pensaba con una pregunta: ¿se puede estar tan cerca de la verdad y adoptar una postura que viven los que están en la verdad, pero al mismo tiempo estar perdido espiritualmente? Sé que la respuesta es sí. Y acá está un cuadro de una persona que puede oír la verdad, que puede actuar como los que están en la verdad, pero al fin y al cabo está perdido. Y vamos a ver de este personaje. ¿Qué te parece si leemos Hechos 8, del 9 al 25? Dice así: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera que a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado las palabras de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Acá está todo este cuadro, impresionante. Este cuadro desesperante. Y vamos a observar en 6 partes, ¿ok? Vamos a observar en 6 partes. En primer lugar, el engaño cautivador del impostor, un peligro para las personas. El engaño cautivador del impostor, un peligro para las personas. El engaño
cautivador del impostor, un peligro para las personas. Desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Te decía, estamos en un momento tan trascendente donde el evangelio está corriendo, donde Felipe es el heraldo, la herramienta de Dios para que se predique el evangelio. Pero de pronto hay un contraste que Lucas nos narra en esta historia. Y es sobre un personaje llamado Simón. El nombre Simón es una forma helenizada del hebreo de ese nombre, Simeón. ¿Escucharon el nombre Simeón? Bueno, de una manera helenizada, o sea, en un sentido llevado al mundo griego, Simón. Así se podría decir a los que se llaman Simeón. Entonces, este hombre es Simón. Y sabes que Simón, hay muchos personajes en la Biblia llamados con este nombre. Hay más o menos más de 8 personajes. Si lo buscas, hay un montón de personajes así. Pero este es particular. Lo que va a hacer Lucas es contarnos detalladamente quién es este hombre. Por ejemplo, Samuel Pérez Millos, en su libro, él va a decir que a partir de este hombre ha empezado el gnosticismo. Quizás digas, ¿qué es el gnosticismo? Bueno, es una secta, es un pensamiento filosófico, es una herejía que rondó pequeñas luces en el tiempo de Pablo, pero su auge, su apogeo lo tuvo en el primer siglo. Y entonces contra eso los cristianos tenían que debatir, donde decían que Jesucristo no es Dios. Rebajaban, diluían, simplemente es una emanación de Dios. Entonces, pero los que piensan es que desde allí partió toda esta idea. Es más, ¿sabes cómo se les llamaba a esta secta? Simonianos se les decía a ellos. Entonces se cree que desde ahí partió todo este engaño. Este personaje es tan notorio. Muchos hombres de ese tiempo lo han citado a este, que fue el iniciador de toda esta herejía. Pero ¿qué hacía este hombre? Fíjense, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Recuerda que las palabras son necesarias, y este pero está contrastando lo que está contándonos de Felipe. Felipe es un gran evangelista que trajo gozo en el pueblo. Pero lo que está haciendo ahora Lucas es contarnos lo que pasó antes que haya todo este gozo. Lo que antes que haya todo este gozo, todo lo que pasara, lo que pasó es que ahora hubo un hombre llamado Simón, dice. Este Simón, dice, ejercía la magia en aquella ciudad. Recuerda que todo lo que está implicado en las cosas ocultas o las magias, como llamado acá, ejercía la magia, era tomado como aberrante para el mundo cristiano. En este caso, aún no solo para el mundo cristiano, sería para los judíos. Porque había un pasaje en Deuteronomio 18, del 9 al 14, por ejemplo, que dice: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti, hagas pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni aquel que consulte a los muertos. Todo esto era una abominación. Lo que está diciendo Dios a su pueblo: cuando ustedes entren a Canaán, no tomen el ejemplo, no imiten esto. Dios lo aborrece. Aborrece todo culto que esté dentro de las tinieblas. Bueno, este hombre practicaba algo de esto. Bueno, te dice el texto: ejercía la magia en aquella ciudad. ¿Y qué había ocasionado? Dice: y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Pensaba esto: ¿por qué hay mucha gente que ha sido engañada? Porque, bueno, está esto. Este hombre, lo que le está interesando más es un lugar para estar. Es un puesto, es un honor, sería influenciar. Entonces no le importa lo que va a hacer a costa de tener ese lugar. Y lo que él hace entonces es magia, hechicería, artimañas. Entonces este hombre, movido quizás por las cosas diríamos, inmundas o satánicas, pudo haber hecho cosas que llamó la atención, porque ahí te dice que había engañado a la gente de Samaria.
Claro, Samaria no es como Jerusalén. Era imposible que algo pase así en Jerusalén, porque hubiese sido tomado, hubiese sido echado, porque los judíos de cierta manera tenían esta idea de lo que Dios había dicho. Los samaritanos podrías ver esa flexibilidad y aún se podían acomodar a todo esto. No les interesaba en un sentido, no había. Aunque ellos sí sabían que había un Dios, pero están en Samaria. Bueno, esto está pasando acá. Y dice, el versículo 10, oían atentamente desde el más pequeño hasta el más grande. Lo que este hombre buscaba era un nombre, porque dice al final del versículo 9, haciéndose pasar por algún grande. Le importaba su reputación, como te decía, la influencia sobre otras personas. Esto en cierta manera, todos, porque todos estamos parados de cierta manera, nos gusta, por así decirlo, que otros nos escuchen. Cuando hablamos, queremos que nos tomen atención. Queremos que atiendan las cosas que decimos. Bueno, lo que estás haciendo al hablar, estás influenciando. Y de cierta manera pasa esto. Este hombre había hecho de esto un beneficio para sacar provecho. Un nombre. Se había llamado como alguien grande. No sabemos de qué, cómo, pero como lo que dice el texto, es probable que se había llamado se había hecho ver como alguien divino, como un Dios para estos. Bueno, quizá no en el sentido abierto, pero con las artimañas y la magia oculta que hacía, los engañaba. Ahí está el punto. Eran engañados los samaritanos. No se daban cuenta hasta que llegó la luz del evangelio y creyeron. Pero este hombre estaba actuando así. El 10 por eso te dice, a este oían atentamente desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. O sea, llegaban a una conclusión. Miren, este es el poder de Dios. Él podría decir, observen todo lo que ven. Es el poder de Dios. Y ellos concluían, es el poder de Dios. Del más grande al más pequeño. Todos miraban. Quedaron cautivados. Bueno, entonces puede ser posible que haya personas que acrediten que los que hacen otros es porque está el poder de Dios allí. Sí. El otro día hablaba con unas personas y una de esas personas decía, nuestro líder no le importa de qué manera vayamos a la iglesia ni cómo nos comportemos. Lo importante es que estemos allí. Nos acepta tal cual somos. Y de poco nos vamos a dar cuenta. Eso nos dice. Claro, esta persona quiere tener influencia sobre todos. No importa quién esté. No importa qué es lo que haga. No importa qué es lo que haga con su vida. Con tal que venga y participe de lo que hacemos, es una persona más. Esta persona que está tomando esa posición saca un beneficio de esta persona que le creyó, fue engañado. Y bueno, muchos caen. Lamentablemente, así hay muchísimas personas que están siendo engañadas por otras personas, interesadas solo en beneficios personales. Y lo que hacen es sacar provecho de los demás. Siempre encontrarán maneras de engañar a la gente. Siempre encuentran nuevas maneras de cómo engañar a la gente. Y mucho de esto les acompaña la tecnología, les acompaña la tecnología, las cosas que pueden hacer. Y la gente es cautivada por el sonido, por luces, por escenarios. Y la gente va en búsqueda de eso, sentirse plácido ahí. Y ahí está. Simón usaba el nombre de Dios. Fíjate, porque él dice, este es el gran poder de Dios. Recordemos que los samaritanos entendían que hay un solo Dios y esperaban ese Dios. Y Simón se valió para hacerse pasar por un ser divino. Esto es lo que está pasando, ¿no? Este hombre no le importa nada. Pero ¿qué es lo que busca este hombre? ¿Qué es lo que le atrae? Bueno, un comentarista dice, lo que le atrae a este hombre es esto, ser el lugar en el que está. Y lo que le empuja es su orgullo. Su orgullo le lleva a eso, a tener esto. El tener poder frente a los demás. Su gran objetivo. Pero este es un gran peligro. La influencia que otros van a caer en sus redes es un gran peligro. Bueno, pensaba esto, hermanos, tenemos que huir de esto. Huir de personas que estamos observando que son engreídas, orgullosas
Personas que con artimañas y solamente porque usan una aparente piedad o una palabra, Dios, creamos que esto es la verdad. No, no escuchemos eso. Esto es lo que está pasando acá. Entonces, ves esto. El 9 y el 10 y el 11 dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Qué pena ves a hombres y te encuentras que han seguido no a Cristo, sino a un líder, a una persona. Pero, o sea, acá no debe pasar nada de así. Acá no, nadie seguimos a personas. Acá seguimos a Cristo. Acá seguimos la verdad del Evangelio. Pensamos que seguimos la Escritura y vemos la Escritura y tenemos que seguir lo que dice el texto, no personas. Pero acá siguieron mucho tiempo una persona, engañados, vivieron así. Entonces esto es el engaño cautivador del impostor, un peligro para las personas, un peligro para las personas. En segundo lugar, el evangelio, bautismo y la fascinación del impostor. El evangelio, bautismos y la fascinación del impostor. Del versículo 12 al versículo 13. Sigue contándonos todo lo que está pasando. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y Lucas nos introduce otra vez a este personaje llamado Felipe. Primero nos contó de Felipe, nos introduce el contraste, Simón, y luego nos introduce otra vez a este personaje, Felipe, pero Felipe. Bueno, el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y está usando ahora a Felipe. Él es el heraldo, él entra hasta Samaria. Y lo que va a hacer Felipe nada más es lo que tenemos que hacer nosotros. Ser fieles en anunciar de solo una persona. Anunciar de Cristo. Y la idea de anunciar de Cristo es hablar del reino de Dios. Y es hablar de lo que Cristo pide para entrar a ese reino de Dios. Entonces, si los samaritanos entendían quién, tienen en su mente de quién es Dios, de alguna manera, saben que hay un Dios. Eso es lo que dijo la mujer samaritana a Jesús, ¿se acuerdan? Nuestros padres dicen que debemos adorar en este monte. Entonces, tienen idea de quién son sus padres, de quién es Dios, aunque tenían la sangre mezclada. Pero acá Felipe va a hablarles del reino de Dios. Y esa idea del reino de Dios tiene que ver con el Dios que gobierna sobre todo. Con el Dios que, al gobernar sobre todo, dio a su Hijo para que todos puedan entrar a ese reino. Todos aquellos que crean en Él puedan entrar a ese reino. Lo que quiere decir el nombre de Jesucristo, esto tiene que ver con la totalidad de la persona de Jesús. El texto dice así, fíjense, y el nombre de Jesucristo. O sea, no le decía, se sentaba y no le decía solamente, te quiero hablar del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. No, lo que está haciendo Lucas es resumir el contenido que tenía el reino de Dios. Es bastante para hablar de eso. Y el nombre de Cristo también tiene un contenido eso. O sea, lo que Felipe hablaba del carácter de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Para qué vino Jesús? ¿Y qué pide Jesús? Entonces, esto es el evangelio. Esto es el centro del evangelio. Y lo que ha hecho a una predicación fieles personas pasando de muerte, en un sentido de muerte a vida, creyendo, porque muchos creyeron, fíjense ahí, el versículo 12, se bautizaban hombres y mujeres. Personas que entendían, creyeron, dice a Felipe, y se bautizaban. El bautismo que aquí se está observando es un bautismo por inmersión. Eran sumergidos, sacados del agua. Esta dinámica, hombres y mujeres, muchos, creyendo lo que Felipe anunció. Y el 13 te dice algo impresionante. Fíjense el 13. También creyó Simón mismo. Pareciera todo hasta acá una historia fascinante. Porque si este era un si este era un mago, era uno que usaba diríamos, el ocultismo para sacar provecho, ahora este hombre creyó. ¿Eso no sería impresionante? ¿No sería impresionante ver
en medio de nosotros a personas que en algún momento los vimos en su vida, pero haciendo cualquier otra cosa. Y acá diríamos, wow, ¿no? Qué bueno, está acá en medio de nosotros. Bueno, acá está este hombre. Creyó así, Simón mismo. Y dice, y habiéndose bautizado. Lo que se está diciendo, habiéndose bautizado, es que hizo lo mismo, actuó de la misma manera. Quiero citar algunas cosas que escribía. Lucas nos dice que Simón estaba siempre con Felipe. Sí, Lucas decía que Simón estaba siempre con Felipe. Lo que quiere decir que pareciera que este hombre realmente se arrepintió porque toma este paso de bautismo, lo mismo que los demás. Pero el gran problema es que este hombre, Simón, puede engañar a muchos. Aún hay comentaristas que sugieren que él mismo quizá ni se daba cuenta. No lo sé. Yo pienso, porque todo hombre es empujado por lo que hay en su mente. Hay algo que le está motivando a él. Lo que ha hecho, lo que le ha cautivado a él, lo que dice acá, fíjense el versículo 12 al final. Se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, el 13, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Entonces, tienes acá a este Simón que hacía muchas cosas que llamaban la atención a la gente, pero ahora viene alguien que hace cosas más impresionantes. Claro, un hombre impío, un hombre que no cree en Dios, puede usar engaños y engatusar y no puede hacer cosas sobrenaturales. Pero si usa el poder de las tinieblas, o sea, de Satanás, puede hacer algo sobrenatural, pero no él, sino el enemigo haciendo eso. Y aún Dios soberanamente está sobre todo esto. Bueno, pero acá lo que está pasando, Simón está viendo que hay algo que él nunca pudo haber hecho. Como Felipe llega y muchos de los que a él le seguían ahora a Simón están creyendo y como que está perdiendo su popularidad este hombre. Y lo que le interesa es esto, tener un nombre, es lo que vimos, le gusta tener un nombre. Su orgullo le empuja a esto. Entonces, Simón lo que hace es acercarse y escucha a Felipe y dice, creyó. Pero ¿qué tipo de fe es lo que estamos observando acá? Dice, creyó. Bueno, lo que vamos a observar de esa fe nos va a revelar que era una fe que no salva. Era un engaño. Él estaba engañando a otros y estaba engañándose a sí mismo en un sentido. Es más, se había bautizado, dice. Pensaba esto, el impostor puede engañar a muchos y engañarse a sí mismo, porque puede adoptar prácticas que los que realmente creyeron hacen. Porque aquí vemos que se bautiza este hombre. Quiero que escuches esto. Esto nos dice que muchas cosas, como una persona puede ser tan parecido, esto nos dice muchas cosas, como una persona puede ser tan parecido a un creyente, pero en realidad no serlo. Puede estar tan cerca de la verdad, pero a la vez tan lejos. Puede caminar con los que van camino al cielo, pero sus pasos están conduciéndole hacia la muerte eterna. Ahora, fíjense la última parte del versículo 13 al final. En la parte del medio dice, estaba siempre con Felipe. ¿Qué quiere decir que estaba siempre con Felipe? Bueno, esto te impresiona. Este hombre se acercó a Felipe, le llamó atención todas las maravillas que hace. Piensa que creyó, se bautiza, toma una postura, hace lo mismo que los demás. Pero lo que más impacta también
es que está al lado del evangelista. ¿Qué va a hacer el evangelista? Hablar del evangelio. Y continuamente hablar del evangelio. Entonces, tienes a un hombre que puede estar escuchando el evangelio continuamente, estar oyendo el nombre de Jesús continuamente, estar oyendo el nombre o la palabra pecado continuamente, estar viendo todas las escenas, pero a la vez estar muerto. Y es más, a tal punto que pueda adoptar postura, lenguaje, modos como un creyente, pero a la vez no serlo. Acá está este hombre así. Está todos los días con Felipe. Ahora piensa por el lado de Felipe. O sea, Felipe no está en un sentido queriendo saber quién no es creyente. Lo que está haciendo Felipe es hablar del evangelio. Este hombre lo que está haciendo es más bien engañar. Este hombre es un impostor, es un falso, que está en medio de todos. Otra de las cosas que te dice acá en el pasaje, al final dice, y estaba atónito. ¿Qué quiere decir? Estaba atónito. Lo que quiere decir es que esta idea de atónito es sorprendido, ¿no? O sea, quedó, ¿qué? O sea, ahí puedes ver dónde estaba su corazón y su mente, porque miraba la señal, las cosas que hacía Felipe, y eso a él le cautivaba. Eso era lo que le fascinaba. O sea, este hombre vio las cosas que pasaba y eso le impresionó. Contrario a este hombre, era Felipe, ¿no? Felipe no era así. Ahora quiero citar un pasaje que está en 1 Corintios 2, del 1, voy a leer. Y pensaba en este pasaje observando cómo Felipe entró a hablar del evangelio allí en Samaria. Pero acá lo habla Pablo. Pablo va a decir así. Así que hermanos, 1 Corintios 2, 1, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, esto es Pablo, ¿no? Pablo está hablando acá cómo él llegó a la iglesia de Corinto, ahí a Corinto, y habló del evangelio en Corinto. Y él no fue con humana sabiduría. Bueno, Simón, pensando en Simón y en Felipe, Simón es ese hombre que va con humana sabiduría, porque lo que le fascina es una posición, porque lo que gusta es lo que quiere sacar provecho de la situación, y entonces hace todo esto. Pero Felipe obviamente no. Felipe no fue con humana sabiduría, él fue solo a ser fiel a predicar el evangelio, la palabra de Dios. Pero acá tiene este hombre que está ahora cerca a Felipe, tan cerca a Felipe, pero a la vez está perdido. Pensaba en esta pregunta, ¿qué te mantiene cerca de la verdad o del evangelio si no es Jesucristo, que es el centro del evangelio? ¿Qué te mantiene cerca del evangelio? ¿Qué te mantiene cerca de la verdad? Déjame decirlo de otra manera. ¿Para qué vienes? ¿Por qué vienes? ¿Para estar cerca de la verdad? Así estaba Simón. Estaba cerca de la verdad y no estaba en la verdad. ¿Cuál es la razón que te motiva a venir acá? Este hombre estaba engañado, era un falso, era un impostor. Lo que le gustaba nada más era tener un nombre, un beneficio, y sacar de ese nombre beneficios. Y sí puede ser posible estar engañándose uno mismo y haber adoptado posturas que los que están en la verdad tienen. Puedes cerrar los ojos y orar, como los que están en la verdad lo hacen. Puedes pararte y cantar, como los que están en la verdad lo hacen. Puedes abrir la Biblia
y leer la Biblia como los que están en la verdad lo hacen, puedes recordar criterios porque puedes escuchar de los demás, pero a la vez estar muerto y perdido. Porque no estás en la verdad, solamente estás al lado. Y eso no te salva. Y uno termina engañado. Así estaba Simón. Y continuamente escuchando. Y uno debiese hacerse preguntas, ¿no? ¿Qué me empuja? ¿Qué me mueve? ¿Por qué estoy? ¿Qué me fascina? Bueno, el primer punto es el engaño cautivador del impostor, un peligro para las personas. El segundo punto, el evangelio, bautismo y la fascinación del impostor. En tercer lugar, el cuidado efectivo de los apóstoles sobre los creyentes. El cuidado efectivo de los apóstoles sobre los creyentes. Versículo 14 al 17, como que hay un paréntesis donde nos va a contar Lucas ahora lo que va a suceder con estas personas que creyeron a Felipe. Dice, cuando los apóstoles, dice el 14, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Quiénes enviaron allá? Los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Bueno, obviamente observando a Pedro y a Juan, los otros, ¿no? Los otros 10. Pedro, Juan, vayan. Quizás en un acuerdo. Claro, Pedro toma un liderazgo. Él fue el primero en predicar y ahora ven a Pedro como como un líder. Bueno, Pedro ve, pero no va solo Pedro, va Juan también. Y ellos van ¿a dónde? Ahí a Samaria. Entonces estás viendo acá que los apóstoles están cuidando el avance del evangelio. Están siendo buenos administradores del evangelio. Están preocupados de lo que está pasando. Y no están diciendo, Samaria, ¿cómo Samaria? No. No, al contrario. Es una nueva oportunidad. Vayan. Y ellos van a ir a observar y cuidar todo lo que está pasando ahí en Samaria. Y el versículo 15 dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y acá hay un terreno donde podría ser peligroso si solamente ves este pasaje y no ves todo el libro de los Hechos y no ves todos los otros libros. Porque acá dice que cuando llegaron, con el versículo 15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo. Ahora piensa un poquito. Si recuerdas las predicaciones anteriores y nos trasladamos hasta la primera de predicación de Pedro, cuando Pedro predicó, le dijo, bautícense y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Y fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo. Si recuerdas un poquito más antes, Pedro mismo, con los 120, estaban ahí reunidos y vino el Espíritu Santo a morar en ellos. La predicación de Pedro, reciben el Espíritu Santo. Pero acá pareciera algo diferente. ¿Qué pasa acá? Porque el Espíritu Santo no vino. ¿No es que creyeron? ¿No es que se bautizaron? ¿Y ahora recién viene el Espíritu Santo? No lo entiendo. Bueno, lo que tienes que ver, algunas cosas es así, algunas cosas importantes. Lo que tienes que ver en el libro de los Hechos no es un libro normativo, sino es un libro descriptivo. Lo que está haciendo Lucas es narrarnos los eventos de cómo fue empezando la iglesia. O sea, lo que no puedo hacer de acá, del libro de los Hechos, es sacar mandatos específicamente para la iglesia. Hay varias cosas que sí hay que observarlo como cierto mandato, pero no todo. Hay muchas cosas como esta, se está describiendo y contándonos de cómo fue empezando la iglesia. Y es otra cosa, tienes que saber. Tienes que saber que estás en un mundo, un terreno judío. Porque Pedro, Juan y los demás estaban en Jerusalén, pero por la persecución fueron esparcidos. Ellos todavía, en un sentido, ningún gentil todavía ha sido salvado. Hasta acá todos son judíos. Es más, los samaritanos son considerados en este gran grupo de los judíos, solamente que son una mezcla. Pero se están en medio de ese gran grupo porque ellos mismos esperaban o reconocían a un Dios. Bueno,
Entonces tienes que tener estas cosas en mente. Pero algo más todavía. ¿Recuerdas que Jesús le dijo, Pedro, a ti te daré las llaves del cielo, de los cielos? Jesús le dijo a Pedro, Pedro, a ti te daré las llaves de los cielos. Entonces, algunos han sugerido que esto está pasando acá. Que así como Pedro fue el primero que predicó y fue el que aperturó a que muchos, sus nombres, estén escritos en el libro de la vida y estén asegurados allá en el cielo, en su primera predicación. Ahora, como Jesús dijo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, bueno, en Samaria tiene que pasar lo mismo. Entonces Pedro tiene que ir porque solo aquellos que tienen el Espíritu Santo ahora tienen la seguridad de la salvación. Entonces Pedro va y va a orar y el Espíritu Santo va a morar en ellos para nunca más irse. Entonces ahí está la apertura ahora para los samaritanos. Y de la misma manera va a pasar para el mundo gentil. Porque Pedro va a ser el primero que va a hablar a un gentil, Cornelio. Y también este va a recibir el Espíritu Santo. Y el cuadro de Cornelio es el cuadro que pasa hoy en día. Entonces es una transición. ¿Cuál es la transición? Eran bautizados y creían y el Espíritu Santo venía. Acá ves a Pedro que ora para que venga el Espíritu Santo. Pero en Cornelio tú vas a ver que creyeron, vino el Espíritu Santo y luego se bautizaron. Y ese es el cuadro que hoy la iglesia cree. Fue una transición. Bueno, de esto podemos hablarlo cualquiera que tenga una pregunta al final. Pero este es este cuadro que está pasando. ¿Ok? Dice el 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían ¿qué? Al Espíritu Santo. Un pasaje que ayudaría a aclarar del Espíritu Santo cuando está en el creyente, ese salvo. Bueno, Romanos 8, 9 al 17 puedes ver varios conceptos. Solo te cito uno. Por ejemplo, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo morando en una persona es la garantía que esa persona es hijo de Dios. El que no tiene, no es hijo de él. Entonces acá estás viendo todo este cuadro de esa transición. ¿Ok? Bueno, en cuarto lugar, en primer lugar, el engaño cautivador del impostor, un peligro para las personas. En segundo lugar, el evangelio, bautismos y la fascinación del impostor. En tercer lugar, el cuidado efectivo de los apóstoles sobre los creyentes. Y en cuarto lugar, el impostor, tarde o temprano, revelará lo que hay en su corazón. Hermanos, esto es desde el versículo 18 hasta el versículo 21. Hermanos, una persona no puede ocultar tanto tiempo lo que es. Tarde o temprano sale a relucir quién es esa persona. Una persona no puede tapar tanto tiempo su pecado. Te digo algo así, yendo a otros asuntos. Un creyente, te voy a decir, haciendo un paréntesis, un creyente no puede tapar tanto tiempo su pecado. En algún momento, tu pecado te va a desenmascarar. Y en el impío no puede ocultar tanto tiempo. En algún momento se revela quién es esta persona. Y acá tienes a Simón, que ahora va a revelarlo quién es esta persona. Hechos 8, 18. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero. Este hombre, Lucas nos dijo, que le gustaba tener un nombre. Este hombre dijo a lo que hacía, lo hacía en el poder de Dios. Era un gran engañador, un gran falsificador, que hasta que cuando llegó Felipe, este se acercó y tomó una postura de como si fuesen los demás. Pero si te das cuenta, él no recibió el Espíritu. Porque acá está
a este hombre aislado de esta realidad porque lo que está viendo le fascinó. O sea, lo que hizo Felipe le llamó la atención. Por eso estaba ahí, estaba atónito. Pero ahora lo que hace Pedro y Juan, esto le deslumbró mucho más. Y entonces saca a luz lo que estaba tratando de ocultarlo, su condición. Y acá se revela el impostor. Y lo que dice es, les ofreció dinero. Entonces, ¿sabes quién es Simón? Simón es la representación exacta de los impostores que se acercan al cristianismo para sacar algún provecho. También Simón es un ejemplo de una persona impostora en medio de la congregación. Uno que aparentemente es un creyente, pero su vida demuestra lo que realmente es. Es uno que revela a través de su conducta lo que cree y quién lo gobierna. Escucha lo que habla esta persona y vas a saber quién es. ¿Tú quieres saber quién es quién? Pasa tiempo, 2 horas, 1 hora. Siéntate al lado de él. Y lo que te va a hablar, eso es él. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Y acá este hombre es gobernado por sus pasiones. Y el nombre, el estatus, su orgullo, la fama, lo gobierna. Y quiere tener eso. Y dice, tanto te puedo dar, quiero tener ese poder. Este es un impostor. Ha estado tan cerca a los creyentes que aún tomó esa postura del bautismo. Por eso puede ser que alguna persona pueda hacer muchas cosas como otros creyentes, pero no ser creyente. O sea, no dicen mucho, nada, en un sentido, hacer cosas externas. ¿Cómo qué? Como barrer, como limpiar. Es parte de un servicio. Amén. Pero ¿sabes cómo se mide a un creyente? Por los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu revela que el Espíritu gobierna en él. Y los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces ves a un hombre que está al lado, a una mujer que está al lado de los demás, pareciera creyente, y se guarda silencio, se calla, pero cuando está con los demás, saca a luz lo que es. Es violento, es despiadado en el hablar, es sucio, su mirada se dirige hacia un lugar. Ese es esa persona. Está perdida, está muerta. Así estaba Simón. ¿Por qué? Fíjate el texto, el 18 dice, cuando vio Simón. Este es el problema, ¿no? Bueno, más que un problema, también. Esto es la evidencia. Cuando vio Simón. O sea, cuando ves a una persona, cuando tú ves a una persona hacia dónde dirige su mirada o su atención, eso revela lo que le mueve o lo que le desea. O sea, quiero que te pongas, no se pongan a fijar, tú tienes que pensar, ¿qué es lo primero que hago cuando dejo de oír mi mente y mi atención hacia dónde va? Cuando tú observas eso, eso le gobierna. Si son mujeres, su atención va hacia ahí. Si es el dinero, su atención va hacia ahí. Si son cosas de lujo, su atención va ahí. Escúchale hablar. ¿Qué te habla? ¿De autos? ¿Te habla de ropa? ¿De qué te habla? Su atención, su mirada está ahí. Eso le gobierna. Y eso es esa persona. Esto es lo que hace Simón. Simón revela quién es. Y lo que está viendo, ¿sabes qué es? Algo sorprendente. El Espíritu Santo obrando en ellos y seguramente se manifestó el poder del Espíritu. Y él dijo, esto quiero. Jesús dijo así, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Este es el punto. Tu ojo revela lo que hay en tu corazón. Tu ojo se dirige a los deseos de tu corazón. Entonces, puedes evaluar así tu corazón. ¿Quién eres? ¿Qué buscas? ¿Qué deseas?
Y no solo eso, esta persona es la representación exacta de todos los falsos maestros que están sobre personas o dirigiendo supuestas iglesias. Estos son herejes, porque lo que hicieron del cristianismo fue un canal para encontrar la riqueza del mundo. Estos son perversos de mente. Simón es un cuadro de los que se benefician de engañar a otros para lucrarse. ¿Sabes qué dice Pablo? Años después, cuando le escribe a Timoteo, le dice así, escucha esto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Tú quieres saber quién es un impostor? Escucha esto. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esta idea que tendrán apariencia de piedad, es esto lo que hizo Simón. Simón se bautizó. Esta postura puedes tomar. Puedes cantar, puedes mover sillas, puedes salir con otros hermanos a hacer una obra, pero estar perdido, apariencia de piedad. Pero dice, pero negarán la eficacia de ella. ¿Sabes cuándo lo niegan la eficacia de ella? Cuando nadie te ve. Cuando nadie te ve, eres lo que eres. Y ahí revela que esa escritura nunca pasó por tu corazón, solo estaba en tu mente, nunca bajó a tu corazón. Niegas la eficacia de ella, porque el creyente revela lo que es cuando está solo. Y dice algo más, Pablo, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Saben lo que son estos? Llevados por sus pasiones, quieren mujeres y desean las mujeres. Y entran a las casas para buscar a las más débiles y se las arrastran para sí. Pablo dice que esto hay y a esto se evita. Esto es un gran peligro para la iglesia. Ahora, te aseguro que no vamos a ser ajeno a esta realidad, porque Pablo está escribiendo una carta a Timoteo que estaba en Éfeso y que él era pastor de esta iglesia. Entonces esa idea que te dije en un momento, que acá se recibe todo, que no hay problema en los asuntos de las personas, sí hay un gran problema. No se pone afuera una etiqueta de decir solo entran santos, no. Entren a escuchar la palabra de Dios, pero Dios demanda santidad. Que entre un homosexual, pero cuando se siente, va a escuchar quién es Dios y va a tener que arrepentirse y creer y abandonar su pecado. Que entre cualquier persona, pero va a encontrar a un Dios santo a través de la Escritura. De esto se trata la iglesia, hermanos. Y todos acá estamos aprendiendo de ese carácter de ese Dios. Este hombre, Simón, estaba engañando y tenía una conducta tan parecida a lo de un cristiano, pero no era. Y sí, ¿sabes cómo termina esta parte? Pablo dice así, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Lo que dice que estos siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Esta idea de poco a poco voy a cambiar. Poco a poco va a ser. Siempre están escuchando, pero nunca cambian. Esto es una realidad. Te decía al inicio, la idea es acá vernos a nosotros en el texto. Verme yo, verte tú. Observa tu vida en el texto.
Bueno, Simón era un gran hombre que se disfrazó como si fuese algo verdadero, pero luego reveló quién era. Y por el amor al dinero o a la fama, la conducta de este hombre se revela, lo que hay en su corazón. Sus palabras revelan lo que gobierna su corazón. Es un hereje que buscó solamente mostrarse como un grande. Pensaba de esto así. Este hombre está embriagado por su orgullo y por lo que el mundo le ha ofrecido. Este hombre es un cuadro de aquellos que están dispuestos a seguir contaminando a hombres y mujeres. Fíjate lo que hizo Simón. Le dice a Pedro y a Juan, quiero esto, toma el dinero. No se están dando cuenta con quién están hablando. Pedro y Juan. Bueno, Pedro y Juan son apóstoles en ese sentido. No es que sean algo sobrenaturales en otro sentido. Son creyentes, son apóstoles. Pero lo que quieren es pervertir. Pero Pedro y Juan obviamente no van a caer en ese juego. No tienen reparo a lo que dicen, no les importa lo que hay a su alrededor, ya que están dispuestos a obtener lo que quieren a costa de cualquier cosa. Pueden usar recursos, pueden usar personas, pueden usar momentos para satisfacer sus caprichos. Así están estos hombres, como Simón. Usan cualquier cosa para luego satisfacer sus caprichos. Y el 19 dice, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Este hombre, ¿sabe qué está diciendo? Dadme. ¿Sabes? Acá en el griego esta palabra es un verbo imperativo. O sea, lo que está haciendo es un mandón. No le importa lo que significa. ¿Qué es el Espíritu Santo? Porque no lo entiende. Está cegado. Su orgullo lo cegó. Solo quiere el poder. O sea, quiere tener lo que Pedro Juan tiene. Cree que hay algo ahí para que esto ejerza él. Y manda. Como te dije, a este no vio el Espíritu Santo. Todo lo que revela es quién le dirige a él. Si no le gobierna el Espíritu Santo a él, ¿quién le gobierna? El enemigo, él mismo, sus propios deseos. Ajá. Entonces piensa esto. El creyente tiene al Espíritu Santo y es gobernado por el Espíritu Santo. Y debiésemos ser gobernados por el Espíritu Santo porque dice, sed llenos del Espíritu Santo. Pero el incrédulo, si no tiene el Espíritu Santo, es gobernado por sí mismo y es gobernado por el enemigo también. Puede ser gobernado por el enemigo. Piensa esta verdad. No esperes que un impío proceda de manera santa porque es gobernado por sus pasiones. El 20 dice, entonces Pedro le dijo, fíjense. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Sabe lo que le dice Pedro? Así, seas destruido, termines tú con tu dinero. Perezca contigo tu dinero. Pedro, Juan, Esteban, Felipe, son esos ejemplos que tenemos que tener cuando se habla la verdad. Pedro no mostró soberbia. Pedro acá fue firme frente al opositor, frente al falso, frente a este hombre que está ahí en medio de los demás cuando no es. Y le dice, tu dinero perezca contigo. El 21 dice, tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. El impostor no tiene parte en nada con las cosas santas. No tienes parte ni suerte en este asunto. Esto es duro. Pero Pedro lo está diciendo y lo está usando bien la realidad de este hombre. El impío no tiene parte ni suerte con las cosas santas, hermanos. Y este es este cuadro, por ejemplo. Mientras un creyente puede limpiar los vidrios,
y lo puede hacer con amor a su Señor, el impío puede estar haciendo lo mismo, limpiando el vidrio, pero el creyente o el Señor está viendo con agrado eso, pero el otro no tiene ni parte ni suerte. Lo que está haciendo es perder tiempo pensando con esto obtener algo. No tiene parte ni suerte. No tiene parte ni suerte en nada de lo que es de Dios. Es duro esta realidad. Y le dice la razón, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y ahí la idea de recto es, tu corazón no está de acuerdo a las normas aceptadas por Dios. No está. Y punto. Termina de esta manera Pedro diciendo, por lo tanto, tienes este cuadro de una persona que por fuera pareciera buena, pero lo que dice revela su condición. Como dije, de la abundancia del corazón habla de la boca. Su corazón sigue estando en las normas del mundo, no alcanzando la gracia, porque no observó la gracia, sino su ceguera lo tiene en ese estado, ser incapaz de ver la luz. Ahora, una pregunta quizás sea, ¿cómo estás tú? ¿Qué gobierna tu corazón? Si pasaras, preguntara, ¿no? Si ustedes estuvieran a mi lado, ¿qué verían de mí? Y seguro sé que verían de mí varias cosas. Y si yo paso tiempo contigo, ¿qué vería de ti? Eso revela lo que hay en el corazón. En quinto lugar, la incredulidad que termina destruyendo al impostor. Fíjese el versículo 22. Arrepiéntete pues de tu maldad. Hasta acá pareciera tan duro todo. Querido hermano, es duro. El evangelio te habla de una realidad, de un Dios santo que solo mostró una sola manera para que el hombre pueda ser salvo. Y es a través de su Hijo, que murió en la cruz del Calvario. Y Dios no ruega, sino manda, arrepiéntete. Ese Dios que te dice tu pecado, que revela mi pecado, ahora llama a algo. Arrepiéntete. Esto es la parte hermosa de toda esta historia. Porque Pedro le dice, arrepiéntete. A este impostor, a este falso, a este que está creyendo ser parte de la verdad cuando no lo es. Tiene la oportunidad de arrepentirse. Pero lo va a hacer. Dice, ¿y qué es arrepentirse? Antes de ver, arrepentirse es abandonar, cambio de mente. Abandona donde te encuentras. Y de ahí le arrepiente de tu maldad, es de la depravación en el que estás. O sea, observa de manera apropiada lo que hay en tu corazón, aborrécelo y reconoce a Dios. Mira tu pecado y aborrece tu pecado, llora por tu pecado. Y luego Pedro le dice, ruega. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ruega a Dios. Este es el cuadro hermoso de cualquier mamá o papá o un hermano, un familiar. Cuando ve a una persona perdida en su pecado, le dice, clama a Dios por perdón. Ora, clama, ruega a Dios, perdón, me arrepiento. Clama. Ahora piensa esto. Para que Simón lo haga, tendría que abandonar lo que él desea o no. Tendría que despojarse de sus deseos. Pero si su orgullo es tan grande, no lo va a hacer. Y esto es el mismo cuadro para todos. ¿Sabes por qué no vas? ¿Te arrepientes? Porque hay algo más grande que amas. Por eso no lo haces. Arrepiéntete. Abandona eso. Clama, ruega. Ruega a Dios por perdón. Este es el camino, querido amigo, para la salvación. Es que observes tu maldad. La Biblia dice que todos cometemos pecados, porque esa es nuestra naturaleza. Ahora el punto es abandonar, cambiar
estar dispuesto a confesar todos nuestros pecados. Y eso es lo que revela el arrepentimiento. Ve a la cruz y allí clama por perdón, clama por misericordia, por la maldad en el que estás. El 23 dice, fíjate lo que dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y por eso es el tema, la prisión del alma del impostor. Y acá Pedro le dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro no ve el corazón. Pedro oyó lo que habló. Y Pedro sacó las conclusiones. Pedro, o sea, se conocen las personas, sabían seguramente quién era Simón un tiempo atrás, pero revela y le digo, te ha engañado, te has engañado, estás en esto y estás en una prisión. Y esto debiese pensar el impío. El impío piensa que nosotros somos los que estamos esclavizados. Piensa que no tenemos libertad. No tienes la libertad para ver la película que yo veo, no tienes la libertad para ir a la fiesta, no tienes la libertad para tomar, no tienes la libertad para tener enamorada, no tienes la libertad para hacer lo que quieres con tu cuerpo. No, tengo la libertad del pecado. Y el creyente tiene la libertad del pecado. Más bien el incrédulo está esclavo del pecado. Y no puede dejar de pecar porque está muerto. Porque está en prisión. Debiese abandonar su corazón, debiese abandonar sus pecados. Pero ¿sabes de qué manera? Arrepintiéndose. No es otra cosa, no tiene que haber dinero, no tiene que haber nada de por medio. Solo es clamar, perdón, Señor. Lo tienes que hacer en tu corazón. Lo puedes hacer en tu corazón. Y si hay alguno acá que todavía no ha entendido el evangelio y está escuchando continuamente, clama ahora. Clama en tu corazón. Y Dios va a hacer lo mismo que hizo en mi vida. Porque yo como tú era pecador, arruinado en la bancarrota. Y solamente he creído. Y tú puedes creer, arrepentirte. De esto se trata. Estar dispuesto a abandonar el pecado. En sexto lugar, termina todo esto. Dice la obediencia de los testigos para hacer la tarea. Versículo 25. Y ellos, antes de eso, termina el 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pero Pedro, ¿qué le dijo? Pedro le dijo, tú arrepiéntete, tú ruega. Pero ¿sabes lo que él observó? Nada más son las consecuencias. Y no observó el pecado. Este es el problema. Nada de esto que venga sobre mí, rueguen a Dios. Pero no está observando el problema. Su pecado. ¿Sabe lo que debió hacer Simón cuando escuchó esto? Caer debilitado de cuerpo y alma, de rodillas, y frente a la cruz diciendo, Señor, soy un pecador, soy ese engañador, soy ese mentiroso. Perdón. Pero no lo hace. Le dice a Pedro, no quiero las consecuencias que dicen ustedes. Rueguen. Por cierto, nosotros solo podemos orar para que Dios tenga misericordia y te salve. Y acá está este cuadro de este hombre y termina diciendo el punto 6, la obediencia de los testigos para hacer la tarea. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Qué hacen los testigos fieles? Ellos, dice, testifican y hablan. Bueno, acá el verbo dominante es que volvieron a Jerusalén. Se volvieron a Jerusalén. O sea, ellos regresaron a Jerusalén. Pero dice, después de haber testificado y haber hablado. O sea, ellos aprovechan bien su viaje. Es hermoso eso. Nunca hay un momento que nos ponemos en modo avión en el cristianismo. Necesito unas vacaciones. ¿De qué necesitas vacaciones? ¿Del cristianismo o de las actividades que haces? Si las actividades que haces está bien, ¿no? Descansas un poquito, puedes ir a visitar a tu familia, quizás puedas
ir a, no sé, con tu familia a la playa, cuando vas a la sierra, ir a las montañas, a ver los caballos. Está muy bueno todo eso. Pero no dejas de ser cristiano. Y acá está este cuadro. Ellos fueron a hacer la tarea, pero no dejaron de hacer su tarea. Ellos hablaron del evangelio. O sea, no hay un momento donde dejamos de hacer lo que debemos hacer. Hablar de Cristo. Y acá dice, testificaron y hablaron. La idea testificaron porque los apóstoles tuvieron el privilegio, en un sentido, ¿no? Ver a Jesús. Y seguramente ellos le contaban quién era, o sea, en el sentido de la experiencia de haber visto y tocado a Jesús. Pero no se quedaron allí, hablaron de Jesús, del carácter de Jesús. Y los otros tenían que creer. Bueno, entonces cuando estemos allá, cuando estemos en el cielo, no tratemos de pensar, voy a preguntar a Pedro y a Juan cómo era Jesús. No, vas a estar en el cielo viendo a Jesús. Ya no va a haber tiempo para preguntar. Vamos a ver a Jesús. Lo vamos a contemplar. Le vamos a tocar. Y bueno, acá estos hombres terminaron así. Y en muchas poblaciones los samaritanos anunciaron el evangelio. Esta es la tarea, hermanos. Entonces, para Teófilo, a quien Lucas se dirige con este libro, esto afirmaría su fe de quién es un impostor, cómo está, de dónde está y a dónde se conduce, para que él observara también, Teófilo, su propia vida, porque Teófilo va a leer este libro. Bueno, Simón estaba al lado del evangelista, pero no hubo transformación de su alma. ¿Qué tan cerca estás de la verdad? Puedes estar al lado del mejor predicador. Puedes estar al lado quizás hoy de John MacArthur y ser su vecino. Y cuando, no sé, cruzarte con él, hablar con él, pero estar perdido. No, porque MacArthur es un hombre hermano más en la fe. Solo él te va a hablar lo mismo que escuchaste acá, el evangelio que transforma la vida. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y queremos observar nuestro corazón. Observamos a un impostor que estuvo tan cerca a la verdad que reveló quién era al final. Pero lo que le movía y le motivaba el orgullo, el nombre, la posición. Estas verdades, esta realidad, aún hay de esos vestigios de ese pecado en nuestro corazón, la cual te pedimos, Señor, aborrecer el orgullo, aborrecer algún nombre, aborrecer algún título para mostrarnos quiénes somos. Nosotros no somos nada, Señor, porque tú eres todo, Cristo es todo. Jesús, tú eres todo para nosotros. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Y queremos solo ser testigos fieles de hablar el evangelio. Y también, Jesús, nosotros creemos, tus hijos creemos que tú has muerto, que te sepultaron, pero que resucitaste. Creemos en ti. Y Padre, oh Señor Jesús, te pedimos que tú puedas salvar. Padre, también te pedimos que puedas salvar a los que están perdidos. Tú sabes, Señor, todos los que estamos acá, dónde estamos en esta realidad, si somos tus hijos o no. Te pedimos por los que no son, sálvalos, que se puedan humillar, que puedan caer de rodillas en su corazón y rogar por perdón. Padre, gracias por tu palabra. Nosotros, tus hijos, también te pedimos que nos perdones, porque también luchamos con el pecado y muchas veces hemos terminado engañados. Te damos toda gloria y honra a ti por tu palabra, Señor. Gracias. Oramos agradecidos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.